Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Pues yo soy Juan Felipe Cajiga, para los que no me conocen. Me dedico a promover, a convencer, a convencerme sobre la importancia de tener una vida responsable ante la sociedad, responsable de nuestras decisiones, responsable de nuestras acciones, a ser consciente del entorno y del momento en el que vivimos y animar a todo el mundo que viva una vida con propósito. De lo profesional, en los últimos 35 años me he desempeñado en el terreno de las organizaciones de la sociedad civil, muy de cerca en el tema de la responsabilidad social empresarial. La invitación que formulas para las personas en torno a hacerse responsables, sea en el ámbito personal que organizacional, es fundamental para movernos hacia una situación más favorable en todos sentidos, para acercarnos a un futuro feliz, un futuro pleno. ¿Qué le quisieras preguntar tú al futuro? Yo le quisiera preguntar al señor futuro si el por qué hacemos las cosas va a tener un resultado, va a haber algo que yo en algún momento pueda haber reflejado, de decir, esto en lo que he estado empeñando mi tiempo y mi pasión va a poderse ver reflejado en algo. Y quiero saber esa respuesta, hacer un poquito así como Tony y Douglas en el túnel del tiempo, irme al futuro para hacerle esa pregunta, para poder regresar al presente y poder ajustar, ¿no? Ya en esta oportunidad mágica que nos brindas, Arturo, con esta serie de conversaciones, aquí sí se vale ir y preguntarle al Felipe Cajiga del futuro qué consejo me da, qué haría diferente el día de hoy para sentirse satisfecho, sentirse realizado por lo que está haciendo. De eso se trata. Fíjate que yo creo que ya nos hiciste la invitación a dos viajes distintos, uno al pasado, porque Tony y Douglas seguramente son un referente televisivo que para muchos de nuestros jovenazos no van a saber qué es, pero está padrísimo, porque creo que es un poco el tipo de cosas que incluso ese programa quería enseñarnos, ¿no? Que había lecciones del pasado que eran relevantes para el presente. Y por supuesto, viajar hacia adelante en un ejercicio de anticipación que me parece fundamental, porque a veces lo damos por descontado y no nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros ponemos ahorita que están sembrando las semillas de los árboles que van a salir sí o sí, porque si sembramos un árbol de manzanas nos van a dar manzanas. Creo que esta reflexión es fundamental y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte también cuál es la respuesta que esperas de ese futuro, porque leo en tu interrogación una cierta inquietud, ¿no? Que dices, me gustaría ajustar para que lo que venga corrija esas cuestiones que hasta ahora podrían haber sido unas más satisfactorias y otras menos. Así es, si pudiera hacer yo un balance hasta el momento, creo que he aprendido muchas cosas, he participado en cosas que se me hacen relevantes y que creo que han tenido un legado, un resultado en lo familiar, en lo profesional, en lo social, que son importantes. Y yo iría a ese futuro para tratar de, pues a lo mejor no evitarme ciertos tropiezos, que muchas veces es como el genio de la lámpara, ¿no? Que le queremos pedir los 3 deseos, cosas que creemos que nos dan la solución a todo. Y la realidad es que no. Yo tengo una experiencia que la vida me puso de hacerme parar, y entonces para mí tiene un sentido muy importante ese futuro, porque en algún momento yo no sabía si iba a tener el futuro. Eso me hizo revalorar lo que viene adelante. Si la vida me está dando la oportunidad de tener un mañana, que no sé cuántos mañanas van a ser, sí quisiera saber de qué manera lo puedo vivir intensamente y de qué manera lo puedo aprovechar mejor. Este detenerse y reiniciar, ¿qué enseñanza te dejó a ti y a las personas con las cuales convives en tu ámbito inmediato de relación? Me dejó claro que uno no es lo que hace. Creo que eso es algo muy importante. Yo no dejé de ser Felipe Cajiga porque dejé de hacer lo que venía haciendo durante más de 20 años, que eso es algo muy difícil de entender. Ni las cosas son esclavas de uno, ni uno es esclavo de las cosas que tienes en la agenda, que tienes que cumplir. Porque un día Felipe Cajiga dejó de estar para esas cosas y las cosas ahí siguieron y alguien las resolvió y yo seguí a pesar de no ser lo que yo hacía todos los días. Segundo, el hecho de entender que a veces cuando parece que has perdido todo, y en mi caso salud, trabajo, tu vida como la entiendes, tienes que encontrar algo en tu esencia, algo a tu alrededor que sea lo que te haga pensar en el siguiente minuto y en el siguiente minuto y después. Ya no fue minuto tras minuto, sino fue hora tras hora y después día tras día, después semana tras semana, de manera que fui volviendo a tomar el ritmo y encontrar el sentido de la vida. Entonces, desde hace 2 años he tomado el tema del propósito como algo fundamental, porque
eso es lo que he encontrado yo, que te da esa energía para hacer lo que estás haciendo en este momento. Porque uno no tiene que actuar para el mañana, tiene que actuar para el hoy, pensando en que algo se va a cosechar mañana, eso sí, pero de repente nos pasa, y a mí me pasó muchas veces, que estaba como atrapado en el soñar de lo que va a venir, en tener una agenda organizada para los próximos 30 o 60 o 90 días. Y ni siquiera sé si voy a estar en esos 30 o 60 o 90 días. Ni siquiera sé si el contexto se va a prestar para que las cosas sucedan. Y el último año, este año y medio que hemos vivido de pandemia, ha sido algo que nos ha hecho confirmar esto. O sea, lo que antes era largo plazo, 2 años, ahora es 2 meses. Y lo que es corto plazo antes era 5 días, ahora son 5 horas. Entonces, uno tiene que ser consciente del momento que vive y darle un sentido que te permita levantarte cada mañana y decir, va, bienvenida a la vida, bienvenida a ese mañana que yo no sabía si iba a tener. Y creo también, porque me he encontrado en el camino mucha gente que coincide y que me dice, oye, yo también viví una experiencia, yo también viví esto, y por diferentes razones, yo soy un convencido que uno no necesita tener una situación difícil para poder entender y descubrir tu propósito. Para mí es muy importante el poder compartir mi historia e invitar a todo el mundo a que piense por qué hago lo que hago. Y si lo que estás haciendo no te da la respuesta al por qué quieres vivir, cámbialo. Fíjate que yo, mientras hablabas, pensaba en dos cosas. Una, que la experiencia que has vivido es útil en muchos sentidos para ti y para otros, porque incluso cuando tú logras transmitirle este sentido de propósito a los demás, les estás ahorrando probablemente la necesidad de pasar por una situación complicada que pueden evitar, que de algún modo pueden trabajar para no caer en. Y luego la otra que me vino a la mente, pues es este famoso aforismo romano, ¿no? De carpe diem, aprovecha el día, pero a mí siempre me gustó solo la primera parte y la segunda no, ¿no? Quan minimum credula postero, o sea, porque el futuro no es creíble, porque no es confiable. Yo no coincido en esta segunda parte, porque más bien creo que tiene más que ver con justo la credibilidad del futuro, porque en el pasado, cuando estábamos trabajando en ese presente que fuimos, en realidad teníamos sueños y aunque no se hayan cumplido, sí se hayan cumplido, nos han movido a donde estamos y nos han llevado a un lugar con el fracaso o con el éxito. Y esto me parece Totalmente. O fundamental, sea, ¿no? nosotros no tenemos control sobre los resultados y el resultado puede ser totalmente diferente al que pensamos. Y no está mal, hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Lo importante es que no desgastemos nuestro día preocupándonos y ocupándonos de cosas que no le dan sentido a lo que queremos hoy y necesitamos hoy para sentirnos realizados. Porque de repente entonces sí se nos va la vida, se nos va la vida en pequeñas discusiones. De por sí me considero así como una persona, dicen aquí en casa que como que muy calmado y que... No sé si te llegó un meme que decía, yo tengo la virtud de que todo me vale madres. Entonces, es que eso no es una virtud, pues me vale madres. Bueno, pues mira, no soy así, simplemente lo canalizo de una manera diferente. Lo que sí, algo que sí estoy tratando de hacer conscientemente es darme cuenta qué batallas vale la pena enfrascarte y en qué no. Es como que te desgarraras las vestiduras porque tu equipo de fútbol perdió. Ok, lo ves, te entretiene, nunca nadie quiere que pierda su equipo, quiere ser campeón, pero si un partido le fue mal y jugó muy mal y medio te enojas y todo, pero apagas la televisión o sales del estadio y se acabó. No está tu vida ahí robándote la energía. Yo creo que la vida está hecha de intervenciones. Entonces uno tiene que saber administrarse. Un médico no puede estar todo el tiempo en el paciente operándolo, por eso se llama intervención quirúrgica. Tiene un momento con el paciente, hace un procedimiento, sale y ya deja que las cosas corran su curso. Eso llevándolo, por ejemplo, al terreno de las organizaciones o de las empresas, eso es lo que nosotros debemos de buscar, que nuestra acción, nuestra actividad, nuestro trabajo sean intervenciones, que la gente no dependa de nuestros productos, que la gente no dependa de nuestros servicios, que la gente no dependa de nuestro consejo, la gente no dependa de nuestra ayuda, que nosotros contribuyamos con algo a hacer mejor y más fácil la vida de los demás, pero no de generar una dependencia en esa comunidad o en esa persona. El que si nosotros somos consultores o consejeros, aunque parezca contradictorio a nuestros intereses, lo importante no es que nos tengan contratados todo el año y nos den igualas, que si nos usan o no nos usan, ahí se están pagando. Que quien sea sujeto de nuestro trabajo, de nuestra interacción, de nuestras pláticas, de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros programas sociales, vean un valor en lo que hacemos y que ese valor tenga una repercusión, que el legado no lo podemos controlar. Nosotros trabajamos para algo y el legado puede ser el que sea.
Hay científicos que han hecho sus experimentos y han encontrado la cura para algo y a lo mejor la encontraron accidentalmente. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir si esto que voy a hacer abona a mi propósito o no abona. Si no abona, no lo hago. Y si lo hago es porque me da otro tipo de satisfacción, porque me distrae, porque me entretiene, porque me relaja, porque me hace reír, pero no me involucro en las cosas que no te dan valor, ¿no? Y a veces eso lo olvidamos. Cada cosa que yo le aporte a mi día tiene que tener una razón, un sentido, un valor. Ahí estás dándonos ya un cierto procedimiento, una serie de tips de por dónde va el prepararnos o el trabajar para llegar al futuro que tú describes, un futuro con propósito. No es un futuro que tendrá propósito, sino que ya lo tiene. No sé si te estoy entendiendo bien. Así es. Y además, uno no tiene un propósito. No. Muchas veces tú puedes tener uno, dos o tres o cuatro o cinco propósitos, pero todo es integral, todo es complementario. No puedes ser el Arturo o el Felipe que está en el trabajo y sales y llegas a tu casa y ya eres otro. Todo está interconectado. Lo que haces en el trabajo, lo que haces en lo personal, lo que haces en la familia, tiene que tener una congruencia, una coordinación y esa es la parte importante. Tú y yo hablábamos hace muchos años en términos de responsabilidad social, de la importancia de que las empresas entendieran el valor de balancear el trabajo con la familia o el trabajo con la vida personal. Pues esto es un poco así, pero no tenemos que esperar que la empresa lo haga, sino tenemos que entender que para poder tú cuidarte, tienes que cuidar de los tuyos, que para que los tuyos cuiden de ti, tú tienes también que hacer algo, que para que estés bien en el trabajo, tienes que estar bien en lo personal, para que estés bien en lo personal, tienes que sentir que tu trabajo te estimula, que tienes un valor, que tiene un sentido lo que estás haciendo. Y creo que lo puedes encontrar en cualquier cosa que hagas, que tu trabajo tiene una repercusión en los individuos y en la sociedad. Yo creo que en el fondo estás hablando de un concepto muy profundo que es la esperanza. Nosotros cuando le dimos muchas vueltas a qué significaba skills del futuro, decíamos en el fondo skills no es algo que vas a crear, sino algo que depende de los dones que ya recibiste. Y el futuro no es algo que vas a crear también, sino más bien algo que tiene que ver con lo que deseas y la gente se define por sus esperanzas. Me permito, si no tienes objeción, leer un texto que me parece que es bien interesante al respecto. Dice así: la espera, el esperar, es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, familiar y social. La espera está presente en 1000 situaciones, desde las más pequeñas y banales hasta las más importantes, que nos implican totalmente y en lo profundo. Pensemos entre estas en la espera de un hijo por parte de dos esposos, en la de un pariente o de un amigo que viene a visitarnos de lejos. Pensemos para un joven en la espera del resultado de un examen decisivo o de una entrevista de trabajo, en las relaciones afectivas, en la espera del encuentro con la persona amada, de la respuesta a una carta o de la aceptación de un perdón. Se podría decir que el hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza, y al hombre se lo reconoce por sus esperas. Qué cierto esto que estás diciendo, porque la espera de repente nos puede brindar imágenes de pasividad. Estoy en la sala de espera, sentado, sin hacer nada, esperando a que me toque el turno. Y no, yo creo que la espera, y eso es parte de lo que he aprendido, es un presente continuo. Buenísimo. ¿Sí? Porque es algo que estoy haciendo hoy, al rato, en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 5 horas, para que me vaya yo acercando a lo que estoy esperando. No es comprar un billete de lotería y esperar a ver si te lo ganas. Para recibir algo, tengo que acercarme, tengo que provocar. Si quiero conocer a alguien, tengo que meterme en el círculo de la persona que estoy buscando, tengo que investigar qué hace, dónde se mueve, qué temas le interesan, para yo irme acercando a esa persona. Si yo espero un futuro con ciertas características, yo no puedo pensar en que la vida ha sido muy buena conmigo y yo he sido muy bueno con la vida y entonces la vida me va a premiar dándome esto. Creo que esto es un tema de que uno tiene que ser consciente, porque esa conciencia implica el darte cuenta que las cosas tampoco van a suceder de la nada. Tú no eres un barco, un velero a la deriva. Tú tienes que manejar tus velas, manejar tus timones para que a pesar de la marea, a pesar de los vientos, termines llegando y te va a dar igualmente una satisfacción de haber buscado y haber trabajado para lograrlo.
la satisfacción está no en el llegar, sino en el viaje. Así y también es. en el llegar. Pero además, cuando lo contabas ahorita, me dio la impresión que es más bien que un proceso pasivo, un proceso de seducción. Tú quieres seducir al futuro al que quieres llegar, a ver si ceden, a ver si se te acompaña, pero pues hay que moverse en dirección A y hay que ingeniárselas y hay que ser inteligente y hay que ser atrevido y hay que ser consistente, persistente. Y hay que ser, y hay que ser resiliente, porque cuando te topas con esas piedras, como que nos entra la tristeza, la amargura, la decepción, el chin, fallé, chin, choqué, ya no podría hacerlo. Y si uno alza la vista, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de tener un dron de nuestras vidas y lo subimos, nos vamos a dar cuenta que esa roca no es un muro interminable, no es una muralla china que nos está impidiendo seguir adelante, sino es una roca y nosotros somos el agua que viene en la corriente, choca con la roca. ¿Y qué es lo que hace el agua? El agua busca el camino hacia alrededor o por arriba, el lugar por donde puede llegar, pero después de pasar ese obstáculo, continúa su camino. No es fácil. Tiene una salida que a lo mejor nosotros no vimos en un principio, pero nadie la ve. Así igual nosotros en la vida. Y confiar, dejar que tu vida fluya. Camina con lo que la vida te va sorprendiendo y déjate sorprender, porque al final tú también vas a ser capaz de sorprender a la vida. Para mí fue un momento muy importante esto que te digo, pero dentro de esos diferentes momentos hubo una circunstancia muy particular en la que yo me sentí derrotado, que ya no tenía un sentido. Y entonces una voz que me decía real, que me decía, levántate, levántate, levántate. Y que para mí fue un momento muy difícil porque era por dentro decir, ¿cómo quiere este estúpido que me levante si no puedo? Que me ayude. O sea, si él me tiró, tiene que ayudar a levantar. Entonces, a mí es esa rabia, ese coraje que ahora agradezco a esa persona con la que le tuve tanto coraje de que me dijera eso. Entendí que gracias a eso empecé a sacar una fuerza que no sé cómo, pero me hizo volver a moverme. Me empezó a retar y empecé a voltear y me di cuenta que había otros en una situación similar y otros en una situación peor. Y empecé a platicar y a hablar y a preocuparme por lo que pasaba en las otras personas y a partir de eso empezar a entender mi propia realidad. Y platicando y ayudando, me ayudé. Y canalizando ese coraje por empeño, por decisión, te empiezas a mover y empiezas a valorar cosas que antes no tenían ningún efecto de maravillar, como puede ser moverte o caminar.